Existe una cantidad importante de mujeres que desean divorciarse o separarse, pero no saben por dónde comenzar. Unas no dan el paso, ya sea por desconocimiento, otras por miedo o porque dependen económicamente de sus parejas, entre algunas otras razones. Lo que muchas mujeres desconocen es que sí existen herramientas legales a su alcance, y de este tema viene a hablarnos la abogada María Marta Salazar. Evidentemente es un tema del que no solamente mujeres quieren dar el paso, existen también muchos hombres que quieren dar el paso y también existe cierto desconocimiento. Pero hoy vamos a ser más enfáticos en el tema de las mujeres, si a usted le parece, licenciada. Bienvenida. Muy buenos días, Omar, y muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy en Buen Día. Gracias, y le recuerdo que usted puede hacer su consulta en el Facebook de Buen Día o puede enviarnos un video corto al 6087-7777. Abogada, yo quisiera comenzar preguntándole, con base en su experiencia diaria, ¿cuáles son las razones más comunes por las que las mujeres desean divorciarse? Bueno, muchas mujeres desean divorciarse porque tal vez ya no son felices dentro del matrimonio, porque hay temas de violencia doméstica. Y la violencia doméstica, recordemos que no es solamente golpes, sino también violencia patrimonial, económica, psicológica, emocional. Entonces hay muchas mujeres que tampoco ya no se sienten amadas. Pues hay muchas cosas que van pasando dentro de una relación, infidelidades, etcétera. Todas esas cosas van empujando a una mujer a tal vez pues querer romper o disolver el vínculo de matrimonio o unión de hecho incluso. Cuando usted habla de una violencia emocional y psicológica es más fácil tal vez entenderlo, pero cuando se refiere a una violencia patrimonial, danos un ejemplo. Claro, a veces es difícil comprenderlo, pero con ejemplos es bastante sencillo. Digamos que una mujer generalmente el hombre le proporciona cierta cantidad económica por semana, por mes, etcétera, para cubrir sus gastos semanales. Entonces le dice, bueno, yo ya no le voy a dar para el salón de belleza, yo ya no le voy a dar para que compre incluso hasta sus objetos de cuidado personal, desodorantes, son casos que se han visto. Entonces, o le dice, bueno, si usted no hace lo que yo le digo, entonces ya voy a recortar los gastos. Entonces es como una manera de manipular económicamente a una persona y se ve como una violencia patrimonial. Sí, es más fácil de entenderlo con el ejemplo, tenía razón. Cuando una mujer ya está decidida a terminar su relación matrimonial, ¿qué formas para divorciarse existen aquí en el país? En Costa Rica existen dos maneras de divorciarse. Una es mediante el divorcio por mutuo acuerdo, que es cuando las dos personas logran ponerse de acuerdo. Cada quien, eso sí, esto es un consejo de mi parte, cada quien debe estar asesorado por un abogado, porque perfectamente un único abogado es el que puede redactar el divorcio. Sin embargo, yo siempre les voy a decir, cada quien asesórese con su propio abogado. ¿Ok? Entonces se ponen de acuerdo en que se va a romper el vínculo, y esta es una manera, esta es la manera más sencilla, ¿ok? Y está la otra manera, que es donde no se logran poner de acuerdo, y entonces vamos a ver un divorcio contencioso, es decir, en sede judicial, llevar todo un proceso judicial para que el juez entonces disuelva el vínculo. Desglosemos un poquito, desmenucemos ese de por mutuo acuerdo. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Qué hace la pareja? Claro, es muy importante tomar en cuenta, digamos, que los requisitos que se deben poner en ese borrador, porque se empieza primero con un borrador. No es tan complicado, no es como que uno llegue y le diga, Omar, vea, aquí está el divorcio, me lo firma hoy. No, se puede hablar. Entonces, mire, aquí hay un borrador, Omar, en el cual vamos a trabajar, y aquí están, bueno, pues ciertos requisitos, por ejemplo, el tema de cómo se van a distribuir los bienes gananciales, si hay bienes gananciales, el tema de cuando hay hijos, cómo se va a dar la custodia o la guarda de esos hijos, quién se va a quedar con la guarda, el tema del régimen de interrelación familiar, lo que conocemos comúnmente como el régimen de visitas, cómo se va a compartir entonces el cuidado y las visitas y de los hijos, las responsabilidades, y muy importante, tema de pensión alimentaria. No va a haber un divorcio si hay menores de edad y no se ha establecido un tema de pensión alimentaria. ¿Por qué? Porque aunque sea por mutuo acuerdo, eso tiene que pasar por un juzgado para que el juez lo homologue, es decir, le dé el visto bueno. Y como los hijos tienen que quedar bien blindados siendo menores de edad, entonces en ese acuerdo de divorcio tiene que estar establecido también el monto de pensión alimentaria. ¿Qué pasa si en este acuerdo o negociación, porque por lo que usted me lo plantea parece una negociación entre la pareja, hay un requisito o hay un punto en el que no se está de acuerdo? Hay ciertos requisitos y ciertos puntos en los que no se está de acuerdo que se puede ver paralelamente en sede judicial. Por ejemplo, el tema del régimen de visitas. Ok, decidimos que sí nos queremos divorciar, decidimos que cómo vamos a repartir los bienes gananciales, pero no logramos ponernos de acuerdo en temas de régimen de visitas o de régimen de interrelación familiar o en el tema de la pensión alimentaria. Entonces, perfectamente se puede llevar un proceso paralelo en el juzgado de pensiones alimentarias o en el juzgado de familia
hablando del tema del régimen de visitas y demás. Entonces, eso se puede acordar paralelamente, ¿ok? ¿Qué requisitos se deben cumplir? Para que nos quede claro a todos, si el divorcio es por mutuo acuerdo, ¿cuáles requisitos deben estar bien claros? Por ejemplo, lo que debe estar bien claro es el tema de los bienes gananciales. Eso tiene que estar muy claro. Tiene que estar muy claro el tema de la pensión alimentaria. Entonces, si yo no me logré poner de acuerdo, pero entonces me fui primero a interponer pensión alimentaria en un juzgado, entonces ya yo voy a poner en el acuerdo de divorcio que ya el juzgado de pensiones alimentarias determinó que a mis hijos les va a tocar X cantidad de la pensión alimentaria. Incluso hay que también establecer si entre los cónyuges, entre la pareja, se van a deber pensión alimentaria, porque hay casos en que sí, hay casos en que no. Entonces, todas esas cosas tienen que estar establecidas en este borrador o más bien documento de divorcio por mutuo acuerdo. Pero antes de la pareja haber ido al juzgado, pudieron llegar a un mutuo acuerdo en la pensión alimentaria y eso ya luego presentarlo, como usted lo estaba diciendo, Claro que sí. ante un abogado. Digamos que la idea y lo más aconsejable definitivamente, y la mayoría de los casos de divorcio deberían irse por mutuo acuerdo. Es decir, yo a mi criterio como abogada especialista no podría decir que deberían uno siempre irse a la sede contenciosa, es decir, interponer una demanda. ¿Por qué? Porque en realidad es cuestión de hablarlo y a veces uno puede decir, bueno, es que yo no me llevo bien con mi pareja. Entonces yo la verdad es que yo no puedo negociar con él, pero entonces para eso están los abogados y los abogados se pueden poner de acuerdo por uno. O sea, uno no es quien tiene que ir a negociar el divorcio con la persona necesariamente, uno se hace representar por un abogado, entonces se van poniendo de acuerdo en el camino y ya logran establecer finalmente un documento el cual puedan firmar y que sea conveniente para ambas partes. Si no es por mutuo acuerdo, ¿cuál es el nombre de la otra figura? Sería el divorcio en sede judicial o contencioso. Ya, ¿y ¿Qué propósito tiene? ¿Qué objetivo? Exacto, eso es cuando ya definitivamente agotamos la vía de la conciliación, tratamos de ponernos de acuerdo, sin embargo no hubo forma por ciertas cuestiones, generalmente se da mucho por temas de los hijos que no se lograron poner de acuerdo o temas de bienes gananciales, no llegamos a un acuerdo para dividirnos los bienes gananciales, entonces vamos a presentar una demanda en el juzgado porque, ojo, y esto es muy importante, nadie está obligado a estar casado, nadie, y ningún juez tampoco le va a obligar a usted a que permanezca casado, entonces yo lo que les digo siempre a las parejas es, si ustedes no se ponen de acuerdo, al final un juez de la República va a disolver el vínculo. Exactamente, entonces, ¿para qué complicarse e ir a los juzgados? Pero si ya se tiene que ir ahí, entonces se presenta la demanda y entonces se lleva a cabo todo un proceso judicial y al final, si se presentó bien y demás, pues se va a resolver que se disuelva el vínculo. ¿Y cuál de los dos tipos de divorcio es el más realizado en Costa Rica? Definitivamente el divorcio por mutuo acuerdo, y te cuento por qué, y de verdad es por qué es más recomendado. Primero que nada, económicamente sale muchísimo mejor, porque en términos económicos se hace simplemente un acuerdo, se firma, se homologa ante el juez y se inscribe, No hay que hacer un proceso judicial, entonces es económicamente más factible. Luego, emocionalmente para ambas partes es mejor. ¿Por qué? Porque incluso ni siquiera tienen que verse para firmar. Entonces puede llegar uno a una hora y el otro a otra hora frente al notario, eso sí, y cada uno pone la firma en el documento. Entonces emocionalmente no es tan desgastante que llevar un proceso judicial. Imagínese qué desgastante es ir, llevar testigos, etcétera. Y es muy doloroso también porque se revictimiza a una persona que ya de por sí está pasando por un duelo, claro, de una ruptura. Sin dejar de lado el tema de los hijos también, que me imagino por mutuo acuerdo viene a ser un poquito más manejable para los hijos. Incluso es hasta más rápido. O sea, una persona puede estar divorciada entre un mes en adelante, pero es muy rápido porque el proceso es muy célere al ser un acuerdo que se tiene que inscribir. Entonces es muchísimo más rápido que un juicio. ¿Qué pasa si la otra persona no quiere divorciarse, si no quiere separarse? ¿Qué es lo que hace la otra parte? Eso ha pasado muchísimo, que una persona le dice, vea, yo tengo aquí el mutuo acuerdo, ¿usted quiere que lo firmemos? No, yo no lo voy a firmar nada, y ponen un montón de excusas del por qué no quieren firmar, que está bien, uno comprende, pero al final, Omar, ¿para qué complicar las cosas si finalmente cuando una persona no te quiere firmar el divorcio, lo llevas a sede judicial y al final el juez va a disolver, que se va a resolver más bien que se disuelva el vínculo, porque no están obligados a permanecer casados? Cuando es por mutuo acuerdo, ¿ya en cuánto tiempo queda firme el hecho de que ya existe el divorcio? Eso también depende mucho del circulante del juzgado, o sea, el tiempo que tarda el juez en revisarlo.
el tiempo que tarde el abogado en inscribirlo, pero realmente es muy rápido. Te digo que puede ser de 1 a 6 meses como máximo, no debería tardar más. ¿Y si fuera por la otra vía, la contenciosa? Uy, por la otra vía sí tarda mucho más, puede tardar de 6 meses, puede ser de meses hasta Incluso años. Exactamente, Sí. Por eso les digo que es más sencillo el mutuo acuerdo. ¿Le parece si vamos, abogada, viendo algunas consultas también de parte de los televidentes y así vamos compartiendo las preguntas? Dice Eli García, me gustaría mucho, abogada, que usted me indique cómo puedo comenzar el divorcio si la otra persona se fue del país hace más de 4 años y yo no tengo contacto con esa persona. En este caso, ¿qué hace? Eso es una pregunta que ha pasado muchísimas veces. Vamos a ver, se puede tratar de localizar a la persona donde está y tratar de notificarla. Y se puede, si no, nombrar a una persona, un curador, para que se haga parte del proceso. Entonces, si la persona no está en Costa Rica, hay que tratar de localizarla por todos los medios. Entonces, yo le recomiendo que busque un abogado para tratar de localizar a esa persona, e incluso ese abogado puede ir a notificar a esa persona a donde esté, en el otro país. Si puede hacerlo un notario. Un notario, y si no, entonces se nombra un curador, pero una persona tampoco es que va a estar casada el resto de su vida, porque incluso hay una causal también que es que la persona simplemente se da por desaparecida, por ejemplo, y entonces se publican edictos y se hace todo un proceso, pero la otra persona que necesita divorciarse no tiene que estar obligada a seguir casada. Ok. Sharon Gianoli dice, tengo 5 años de separada de mi esposo, pero él no quiere firmar el divorcio. ¿Qué puedo hacer? Pregunta, no tenemos hijos, solo la casa se construyó después del matrimonio, pero a mí no me interesa eso. Lo que quisiera es que me firme. Se lo he dejado claro, pero aún así no quiere. Vea qué caso más interesante, porque ella dice, a mí ya la casa no me interesa, pero ella tiene derecho a la ganancialidad de ese bien. Y hay personas que justamente con tal de que las dejen libres son capaces de ceder en un montón de cosas. Yo le recomiendo que realmente busque una buena asesoría legal para que no pierda sus derechos, y si la persona, y tal vez tratar con un nuevo abogado, si tal vez el que tenía antes tal vez no le funcionó porque no era muy conciliador, para ver si se logra un mutuo acuerdo, y si no, definitivamente interponerlo mediante una demanda en el juzgado. ¿Qué puede hacer la mujer si la otra persona no quiere irse de la casa, si no quiere salir de la casa en este caso, y ya está el planteamiento del divorcio, pero no hay manera de que salga de la casa? Claro, esa es toda una estrategia que también habría que establecer con un abogado para que le pueda asesorar de la mejor manera y que no se dé un abandono malicioso. Porque, por ejemplo, si ella quiere que la persona se vaya y no se va, y hay temas de violencia doméstica, hay mecanismos legales que protegen a la mujer, como que interponer una denuncia por violencia doméstica y pedir el desalojo de la persona, ¿ok? Que se vaya de la casa, si hay temas de violencia doméstica. Si la persona más bien dice, bueno, listo, esta persona no se va a ir de la casa, pero entonces me voy yo, entonces ahí sí asesoría para ver que no haya un abandono malicioso. ¿Y a qué me refiero con esto? Que la mujer, por ejemplo, no deje a los hijos con el padre, y que tal vez los hijos queden mal cuidados y después ella pierda incluso la custodia o la guarda de esos hijos. Entonces hay que tener nada más un poco de cuidado, pero no es que del todo no se pueda hacer abandono. Esa es una de, digamos, de las cuestiones que la gente siempre tiene como muchas dudas. ¿Qué hago si me voy de la casa? O más bien creen que nunca se van a poder ir de la casa hasta que no se firme el divorcio. Y no es así. Si están bien asesorados, sí pueden hacer abandono. Dice por acá otra televidente, me casé hace 7 años con una persona extranjera, se fue del país a los 3 meses, nunca regresó, hasta la fecha ni siquiera ha ingresado al país nuevamente y no sé dónde está. No tenemos hijos ni bienes en común, nunca tuvo residencia. ¿Cómo puede divorciarse en este caso? De la misma manera que la primera. Sí, que la primera. Tratar de buscar a la persona, y si no, entonces se hace un proceso especial para que ella finalmente se pueda divorciar. Pregunta Adriana, ¿qué opciones hay? Sé que ya lo planteaba usted, abogada, pero que quede claro para los televidentes que también ahorita tienen la duda. ¿Qué opciones hay si la pareja no quiere firmar el divorcio? Definitivamente, yo insisto en que tal vez con una muy buena asesoría de un abogado o abogada muy conciliador se puede tratar de convencer. Es que, insisto, qué complicado es que una persona no te firme un divorcio y si no hay ni bienes y ni no hay hijos, ¿qué es lo que le está deteniendo? Nada más un tema de orgullo. Y se van a ir a sede judicial y la otra persona va a tener que pagar también un abogado solo porque no quiso firmar. Realmente resulta como un poco absurdo que las dos personas, o más bien una de las dos, se quiera ir a sede judicial solo porque no quiere poner una firma, si al final el juez va a disolver el vínculo. Entonces, si no se logra convencer, definitivamente llevarlo a sede judicial. ¿Qué pasa si hay hijos?
coloquemos ese ingrediente, que es un ingrediente muy importante en un proceso de divorcio, y es el hombre quien se encarga de la manutención, y a la mujer le preocupa que sus hijos se queden sin sustento. ¿Qué pasa en este caso? Ese es uno de los porqués las mujeres no toman la decisión de que si, aunque se quieren divorciar, ya tomar las acciones en concreto. ¿Por qué? Porque les preocupa que los hijos queden desprotegidos económicamente, e incluso ellas también dependen económicamente de sus parejas. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que aquí hay una clave. Ellas pueden interponer primero, antes de divorciarse, para que estén tranquilas, un proceso de pensión alimentaria en el juzgado de pensión alimentaria. No necesitan ni siquiera pagar un abogado. La persona que tiene a los hijos, el padre custodio, la madre, perfectamente puede pedir alimentos al otro padre o madre, ¿verdad? Entonces, vea qué expedito que es el proceso, y esto muchas personas no lo conocen, y aquí está la clave para que muchas lleguen a tomar esa decisión de la cual no logran dar el paso. Entonces, ellas presentan la demanda por pensión alimentaria, incluso con abogado gratuito del Poder Judicial, ¿ok? El juez va a fijar en tiempo rapidísimo, puede ser 1 mes, 2 meses máximo, si lo notifican al obligado alimentario, una pensión provisional, ¿ok? Es un monto provisional que va a responder. Mientras tanto, se fija ya el monto de la pensión en firme, el que ya va a quedar fijado. Pero esos menores de edad no van a quedar desprotegidos mientras tanto. Entonces, muchas mujeres dicen, es que yo no voy a ir a pedir la pensión alimentaria porque qué pereza, porque se dura un montón y demás. No, vieras que no se dura tanto. Si uno presenta la demanda y notifican a la persona, es muy rápido, porque a la persona cuando lo notifican le dan apenas unos cuantos días, 3 días para depositar el monto provisional. Entonces ya esa persona, esa mujer queda blindada para ayudar económicamente a sus hijos. Si en este escenario de separación, de divorcio, que ya de por sí es engorroso, es feo, es de alguna forma traumático también, ¿qué pasa si los dos quieren la custodia de los hijos en este caso? Porque eso pasa muchísimo, Y Omar, ahora pasa más que antes, porque por suerte las cosas han cambiado y muchos papás ahora son muy responsables. Entonces los hijos quieren tanto a la mamá como al papá, no saben, ¿verdad?, ni con cuál quieren vivir. Para los hijos incluso es muy doloroso. Pero bueno, lo más importante es que ambos padres consideren que a veces a los que más daño se les hace en un divorcio es a los hijos. Entonces, pensar qué es lo mejor, y al juez al final, si se llega a ser judicial, porque no se lograron poner de acuerdo en el tema de la custodia, el juez va a decidir conforme en qué es lo mejor para mis hijos, para los hijos. ¿Y qué va a ser lo mejor? Puede ser estar con la mamá o estar con el papá. Hay que evaluar las condiciones que le brindan cada uno y con quién también se siente mejor los menores, porque al final el juez también va a decidir por los padres. Bueno, ¿y a partir de qué edad los niños ya pueden y las niñas pueden dar esta opinión de con quién me siento mejor? Esto también es un mito que definitivamente tenemos que derribar, porque la gente llega y dice, es que hasta los 12 años ellos pueden. No es hasta los 12. Ahora los jueces escuchan a los niños desde que ellos aprenden a expresarse. Es decir, si conocemos un niño que tiene una capacidad increíble de expresarse desde los 4 o 5 años, perfectamente puede ser escuchado. No hay ningún problema. Ahora, no es que el niño es quien decide. El juez lo va a escuchar y obviamente va a tomar muy en cuenta esa opinión de ese menor de edad. Sin embargo, el juez va a evaluar el caso de manera integral y va a decidir entonces con quién es mejor que esté ese menor, porque el menor perfectamente puede decir, yo quiero estar con mi papá, que es el que me deja comer pizza todos los días, que es el que no me pone a hacer las tareas, que es el que me deja dormirme tarde. Pero evidentemente eso no va a ser lo mejor para el menor, y el menor tampoco va a tener la madurez para tomar esa decisión, pero sí se le escucha. Si el menor dice, no, es que yo no quiero vivir con mi mamá porque mi mamá me trata muy mal, porque mi mamá no me escucha, porque mi mamá ni siquiera me acompaña y me deja solo, etcétera. Ok, ahí estamos ante un panorama diferente. Y si en el mutuo acuerdo se ponen de acuerdo realmente y el niño dice, bueno, yo quiero quedarme con papá. Eso puede pasar. Sin ir a juicio. Eso puede pasar, claro que sí, y definitivamente se deberían de escuchar, los padres deberían escuchar a sus hijos. Si el hijo incluso quiere decir, es que yo no me puedo decidir porque quiero estar con los dos, ¿por qué no se puede hacer una guarda compartida, una custodia compartida, que es lo que llamamos coloquialmente? Es decir, que esté incluso la mitad del tiempo con el papá y la otra mitad del tiempo con la mamá. La idea es que los menores estén de la mejor manera, no pensar solamente en lo que yo quiero como mamá o lo que yo quiero como papá de manera egoísta, porque los hijos, insisto, las secuelas que sufren después de un divorcio y una ruptura, porque aún
cuando ya los papás no están juntos, siguen los problemas, son a veces muy serias, ¿verdad? Aquí hay una pregunta de Mario, dice, en el caso de divorcio, ¿también aplica pensión alimentaria si no hay hijos? Ok, muy buena pregunta. Vamos a ver, cuando aplica la pensión alimentaria es cuando una de las partes, generalmente en esta es la mujer, ha sido históricamente ayudada de manera económica por su pareja. Incluso podrían decir, pero ella trabaja porque ella cose, o ella trabaja porque vende pasteles y queques y repostería, pero tal vez el ingreso de ella es completamente insuficiente y siempre la pareja le ha ayudado históricamente y le da, mire, 50,000, 100,000, etcétera, para sus gastos. Entonces podríamos pensar que eventualmente una mujer también que tenga un ingreso muy poco, entonces pueda adquirir una pensión alimentaria. Entonces, en esos casos, cuando ha habido históricamente una ayuda económica de la pareja, se puede pedir pensión alimentaria. Si ambos trabajan y están bien, no va a haber una obligación. Ok. Este otro televidente dice, tuve que estar de acuerdo en renunciar a la pensión y bienes gananciales porque después de 6 años de estar separados, estaba con un novio. Es una televidente. Pues me dijo que... Un televidente. Pues me dijo que me demandaba por adulterio. Él fue adúltero a los 24 años de matrimonio y 5 hijos por fuera. Nos plantea este escenario. ¿Qué recomendación le puedes hacer? Es que en el caso de la infidelidad, recordemos que la infidelidad no es un delito, pero ¿qué es lo que pasa? Que si se demuestra en un juicio, la persona más bien, la infidelidad no es un delito. El tema acá es que cuando la mujer es quien recibe alimentos, podría perder más bien el derecho a pensión alimentaria por infidelidad o viceversa, pero casi nunca vamos a ver casos que un hombre, por ejemplo, reciba una pensión alimentaria de una mujer por temas de cultura y demás que históricamente lo hemos visto. Pero el tema, digamos, con la infidelidad más bien es que la persona o la pareja puede perder el derecho a recibir alimentos siempre y cuando sea comprobado. No siempre es tan fácil comprobar una infidelidad, pero el tema de los gananciales no los va a perder por infidelidad. ¿Es posible que la mujer tenga una pensión para los hijos sin estar separada o divorciada? Sí, claro. Justamente eso es lo que hemos tratado de venir desarrollando a lo largo de la entrevista, que las mujeres tienen que estar tranquilas porque aunque el hombre, por ejemplo, no les quiera firmar el divorcio o no aparezca para querer firmárselo, no quiera dar el consentimiento, tengo que estar en un proceso judicial. Mientras tanto, yo puedo paralelamente interponer de manera inmediata un proceso de pensión alimentaria. Y como es un tema tan importante y urgente, entonces los juzgados sí se mueven rápido. A veces tenemos la falsa creencia de que todos los procesos son muy lentos y que no sirven y que es demasiada la espera, pero hay procesos que son muy céleres como este de los alimentos. Entonces, si tienen ese problema y eso es lo que las está deteniendo para tomar la decisión de divorciarse, interpongan de una vez la demanda por pensión alimentaria. Recuerden que no necesitan abogado pagado, sino que hay abogados gratuitos del Poder Judicial. Y a eso iba, abogados. Bueno, para un abogado gratuito, ¿qué se debe hacer? Están en la defensa pública del Poder Judicial, en cualquiera de las sedes, dependiendo de la provincia en donde viven. Tienen que tener cierta cantidad de ingresos, porque si no, entonces el abogado les va a decir, usted podría pagar un abogado por fuera. Entonces, hay ciertos casos en los que incluso sí rechazan llevar el tema por pensión alimentaria. Sin embargo, siempre les digo, vayan, saquen su cita con el abogado, con el defensor público. Ellos ya están acostumbrados a llevar estos casos, son muy buenos también, y evidentemente pues le van a ayudar de una manera también muy célere. Dice esta televidente, si tengo 8 años de separada y mi ex esposo ya tiene otra relación formal, ¿puedo solicitar pensión? En estos 8 años nunca me ayudó. Claro que sí, no hay ningún problema. Si ella está diciendo que si puede solicitar pensión para los hijos, ese derecho nunca se va a extinguir. Si ella está hablando de pensión para ella misma, hay que valorar si históricamente él le había ayudado a ella, si no tiene trabajo, cómo está también la capacidad económica de ella, etcétera. Pero el hecho de que él tenga una nueva pareja, pero todavía siga casado con ella, no rompió el vínculo, ¿verdad? No rompió el vínculo. Dice por acá... Perdón, ni las obligaciones que tiene él como pareja. Sí, no está exonerado tampoco de la pensión alimentaria. Tiene que, a pesar de tener 8 años de separado, si nunca colaboró. Sí. Bien, dice esta otra televidente, me quiero separar, pero vivo en unión libre hace 17 años. Tengo una propiedad donada donde mi pareja ha invertido, dice entre comillas. ¿Esta propiedad se debe repartir o no?
es que fue donada, entonces la propiedad como tal no, y esto muchas veces pasa, yo adquirí un terreno antes de casarme o antes de la unión de hecho, ¿ok? Eso no entra como bien ganancial, pero se construyó una propiedad en este terreno, o se le hicieron arreglos, se hizo una remodelación, etcétera. Entonces, sobre la remodelación, sobre la construcción que se hizo, se podría cobrar los bienes gananciales, ¿ok? Eso habría que establecerlo incluso hasta con un perito si se va a juicio. Y cuando es unión de hecho, para determinarlo, los bienes gananciales, es un poco más complicado que un divorcio, porque primero hay que pedir reconocimiento de unión de hecho al juez y luego una liquidación de bienes gananciales. Pero podrían ellos también llegar a acuerdos. O sea, es decir, ella le puede decir, mire, si él le está pidiendo algo, llegar tal vez a un acuerdo de cuánto es lo que ella le debería de pagar por lo que él invirtió y demás en la propiedad. Bueno, son bastantes las preguntas que nos están haciendo. Es que son muchísimos los casos. Sí, dice por acá también una televidente, si vivo en unión libre y me separo, ¿puedo solicitar pensión alimentaria para mí? Sí, claro que sí. Vieras que no hay ningún problema. Insisto, recordemos que entre la unión libre y el matrimonio existen los mismos derechos. Uno no puede pensar que porque yo estoy en unión libre, entonces, ya yo no puedo pedir nada porque yo no me casé. No, no es así. Después de 2 años, porque antes era 3 años, sí, y después ahora es 2 años, porque se hizo una reforma al Código de Familia de unión libre ininterrumpida, tiene los mismos derechos. Entonces ella perfectamente, si volvemos a lo mismo, ha sido ayudada económicamente por su pareja, podría pedir la pensión alimentaria. ¿Y si la separación es antes de ese tiempo? 1 año y 7 meses. Ya no habría legalmente un reconocimiento de unión de hecho, porque no estaría cumpliendo con el requisito del tiempo mínimo de convivencia ininterrumpida. En el caso del divorcio, si la mujer en ese proceso de divorcio, en medio del divorcio, está sufriendo de violencia doméstica también, que yo me imagino ustedes atienden sí, este tipo de situaciones, ¿qué hace esta mujer? ¿A dónde puede acudir? Es que muchos casos también de divorcio vienen siendo por temas de violencia. Entonces, yo siempre lo que les voy a decir es, busquen ayuda. Primero que nada es buscar apoyo. Es resguardarse, porque si también la vida corre peligro, y no solo la vida también, sino también un tema de salud mental y emocional. Vayan a un juzgado de violencia doméstica. Incluso los juzgados de violencia doméstica hay en cada sede del Poder Judicial, prácticamente, y hay un juzgado específicamente el de Guadalupe, el de Tribunales de Guadalupe, que está abierto las 24 horas del día, los 365 días del año. Es decir, si yo tengo un problema este fin de semana a las 2 de la mañana, yo puedo ir al juzgado de violencia doméstica a poner una denuncia. Entonces, no se queden calladas, no aguanten si una persona no les quiere firmar el divorcio, porque no tienen por qué hacerlo, no tienen por qué aguantarse, que porque no me quiere firmar, que porque tengo miedo, porque más bien va a estallar un tema de violencia doméstica en mi casa. Si yo me quiero divorciar, no tengan miedo, porque las herramientas legales las van a proteger y justamente están para eso. Si los hijos, por aquí nos preguntan, desea vivir con el papá, ¿la mamá debería dar pensión? Sí, es correcto. Con quien vivan esos hijos, los padres van a tener que dar pensión alimentaria. Incluso si han visto casos en que los hijos, se determina que no deberían vivir ni siquiera ni con el papá ni con la mamá, por ejemplo, y entonces terminan viviendo con un tío, con una tía, con un familiar, y esos papás tienen que darle pensión alimentaria a ese familiar que los tiene. Entonces, ¿cuál es la conclusión? El padre o madre que tenga los hijos, el otro excónyuge o cónyuge o expareja tiene que darle pensión alimentaria. Abogada, muchas gracias. Ha sido un tema muy gusto. Interesante. ¿Alguna conclusión para cerrar? Yo nada más lo que les digo es, no tengan miedo a divorciarse, den el paso, no es tan difícil y realmente tampoco tiene que ser tan lento ni tan tortuoso si se saben hacer las cosas bien. Asesórense con un abogado especialista. Ella es la abogada María Marta Salazar. Usted puede localizarla en este teléfono que le va a aparecer en pantalla, 7020-3201. En el Facebook aparece como María Marta Salazar Abogada. En Instagram y también TikTok como María Marta Abogada, ¿verdad? Es correcto. Y en la página web como www.mediocr.com. Feliz fin de semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.